consultorio, es como que nos negamos un poquito a entender o a aceptar, digamos, que eso es así. Y sí, porque muchas veces pasa que si uno detecta a través de un estudio médico una enfermedad de transmisión sexual y la persona está en pareja, esto ya es algo que te lleva a desconfiar de tu pareja, porque cómo se pudo haber contagiado, y es porque ha habido un tercero, ¿sí? Entonces es como que abrimos como la puertita a la infidelidad, ¿no? Cuando uno tiene que dar este tipo de diagnóstico, para mí es muy difícil. Primero porque soy mujer, a lo mejor un hombre en el consultorio con una mujer, por ahí el ginecólogo y la mujer es diferente, pero el hecho de mujer, viste, y darle la información de que tenés una enfermedad de transmisión sexual, viste, uno sabe como que wow. Y esto de saber de que el contagio pudo haber sido a través de otra persona, si uno ya conoce a la paciente, conoce a la persona, sabe cómo es, sabe que está en pareja, que hay hijos por medio, o sea, hay un montón, un trasfondo atrás que realmente es importante. Entonces, muchas veces esa es la parte más difícil cuando vos tenés una paciente. Claro, porque la pregunta es, si yo tengo esta enfermedad, me la contagió mi marido. Exactamente. ¿Y quién se la contagió a mi marido? Exactamente, ahí es donde entra esto, claro, lo del tercero, exactamente. Ahora, también pasa, que es bastante habitual, en la gente por ahí más joven, que no tiene una pareja estable y que no se protegen. O sea, hoy el tema de la protección con el preservativo, o sea, cada vez se usa menos, por más que, bueno, lo que yo hago en el consultorio puede ser una gotita de agua todos los días, pero realmente uno le puede decir a la gente, pero el uso del preservativo, ¿por qué ha aumentado tanto los casos de HIV y de sífilis en la provincia? Porque no usan preservativo, La verdad que estaba viendo los números, ¿viste? Son medio alarmantes lo del HIV sobre todo, ¿no? Exactamente, y fíjate que con estas detecciones que están haciendo, ahí es donde hacen detecciones para HIV y también han visto con esto el aumento de los casos de sífilis, ¿sí? Que también ha aumentado un montón, ¿viste? Bueno, y usted, doctora, decía de contacto de piel a piel. Sí. Y después, ¿hay otra forma de contagio? Sí, muy importante también, que es un momento crucial cuando la mujer se queda embarazada, porque ahí hacemos todo el panel de enfermedades infecciosas. Y toda la detección por ahí de todo este tipo de patologías. Y esto es importante porque si una mujer que se queda embarazada no se realiza el control concepcional y el control prenatal de todo este tipo de enfermedades, hay un alto riesgo de contagio de la madre hacia el bebé o el feto, el recién nacido, ¿sí? Con todo lo que esto después, lo voy a nombrar, conlleva. Y en todas las etapas uno puede llegar a contagiar a su bebé, desde que está embarazada, en el momento del parto, en el momento en que nace el bebé o atraviesa el canal del parto, ¿sí? Hay algunas lesiones, por ejemplo, las mujeres que tienen HPV o verrugas, las verrugas genitales en el momento que va a nacer el bebé, contraindica la vía vaginal. Es una indicación para que el bebé nazca a través de una cesárea abdominal para que no tenga contacto con las lesiones vaginales, ¿sí? Porque eso puede traer complicaciones al bebé. Y como se sabe también, a través de la lactancia, ¿sí? Que también puede ser un momento en que la mamá contagie al bebé de alguna enfermedad conocida como, por ejemplo, el HIV, ¿sí? Si la madre no ha sido tratada, ¿sí? Así que esto también es sumamente importante, el por qué el diagnóstico antes de buscar un bebé durante la gestación. Y acá es donde aparece a veces mujeres que no se controlan nunca y que aparecen en algún control prenatal o en el momento del parto, y ahí es donde se detecta la enfermedad. A veces es un momento ya tarde, donde el niño por ahí ya está afectado, ¿sí? No entendí bien lo de la lactancia. Sí. ¿Qué podés transmitir al bebé? El HIV es una enfermedad que se transmite a través de la lactancia. ¿A través de la lactancia? Exactamente. Sí, es así. Mira, bueno, como para tener esa información, ¿no? Importante. Bueno, está bueno también, doctora, para tener en cuenta esto que dice usted, y vamos a remarcarlo, porque las que quieren ser mamá, ¿no? Tener todos esos estudios, esas preparaciones. ¿Qué pasa si de repente el embarazo te sorprende? Porque te puede sorprender por ahí, bueno, si te cuidas de determinadas cuestiones, hay métodos que fallan.
a veces, ¿no? Sí, sí. No estás esperando a lo mejor quedarte embarazada y pasa. Bueno, pero si sos una mujer que habitualmente se hace el chequeo ginecológico anual, vas a tener menos posibilidades o probabilidades de tener un diagnóstico durante el momento, digamos, de que uno realiza el diagnóstico de embarazo. Porque generalmente cuando uno se hace el chequeo ginecológico, vos ya estás viendo un montón de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Así que eso va de la mano del chequeo ginecológico. Bien. Por ahí es más específico buscar algunas cositas más que se buscan cuando voy a buscar un bebé. Bueno, voy a buscar si no tengo chagas, rubiola, una tox, un citomegalovirus, que también son enfermedades que pueden llegar a producir afección en el bebé, pero si vos te haces tu chequeo ginecológico anual, vos ya estás detectando detección precoz de HPV, detección de sífilis o HIV, detección de gonorrea o clamidia, o sea, de un montón de enfermedades más, tricomoniasis, un montón de enfermedades más que si realmente te haces los controles, vos sabés que si te sorprende lo del embarazo o estás en búsqueda del embarazo, ya hay un montón que dejamos afuera. Dale, ¿sí? Así que eso es importante. Siempre va de la mano del control, chicas. El control. Bueno, transfusiones de sangre. Transfusiones de sangre y compartir aguja. Bueno, esto es otra vía de contagio de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo del HIV también. Esto es mucho más conocido, digamos, lo del tema de compartir agujas. Generalmente es en pacientes por ahí que se drogan, ¿sí? En realidad este tipo de enfermedades, el HIV y la sífilis, son enfermedades que por ahí, en cualquier ámbito se puede dar, pero en pacientes con drogadicción, realmente el porcentaje es mucho más alto, son pacientes más vulnerables a tener esta enfermedad. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Hay una clasificación? Sí, más que una clasificación, en realidad a lo que yo les quiero explicar es que existen diferentes patógenos o gérmenes que van a ser los que intervienen en estas enfermedades. ¿Eso tiene que ver también con gravedad o no? No necesariamente, pero sí con el tratamiento. Y sí conocer que, por ejemplo, las infecciones virales, porque tenemos virales, bacterias y parásitos. Son cosas distintas. Las bacterias, los parásitos los tratamos con antibióticos. Los virus los tratamos con antirretrovirales. ¿Sí? Entonces los tratamientos son diferentes. Con respecto a los virales, cuando hagamos algún tipo de tratamiento, saber que si yo adquiero una enfermedad viral, lo que voy a hacer es manejar la sintomatología. Pero una vez que el virus ingresó en el cuerpo del hombre o de la mujer, porque no dijimos acá, pero las enfermedades de transmisión sexual pueden afectar al hombre y a la mujer, a los dos por igual, no es solamente a la mujer, ¿sí? Entonces, una vez que yo adquiero el virus ingresa en la sangre y queda dormido en los ganglios y puede aparecer ante algún tipo de disminución de mis defensas, ¿sí? Yo lo puedo tratar para disminuir los síntomas, para mejorar, para que no aparezcan lesiones, pero el virus queda o permanece en mí. Por ejemplo, el virus del HIV. El HIV hoy es una enfermedad crónica que se trata, ¿sí? Claro. Que se trata, que hay medicación, siempre y cuando uno pueda llegar a tiempo, porque muchas veces llegan hacen el diagnóstico cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Hoy solamente se muere de HIV una persona que no se ha controlado nunca, que no se ha tratado nunca y que ha llegado a una enfermedad en un estadio muy avanzado y tiene con las complicaciones asociadas a la enfermedad. Pero hoy, si uno tiene un diagnóstico precoz, puede hacer tratamiento y vive un montón. Después, otro virus importante que también una vez que lo adquirimos nosotros, permanece en nosotros, es el virus, que esto sí radica más en la parte ginecológica, el HPV. ¿Sí? El HPV es en realidad son
varios subtipos virales. Algunos producen lesiones benignas y otros producen lesiones malignas. ¿Sí? Pero para eso hay una vacuna. Vacunamos a los chicos de 11, 12 años. Exactamente, a las nenas y a los varones de 11 años. General, sí. A los 11 años, pero la vacuna es para 4 subtipos virales y hay 115. ¿Sí? Entonces, estas vacunas nos protegen de los 2 benignos más frecuentes y de los 2 malignos más frecuentes, pero no nos protegen de todos los demás subtipos virales. Entonces, esto no quiere decir que porque ya nos vacunamos nunca más vamos a tener HPV. La protección tiene que ir siempre de la mano, siempre de la mano, ¿sí? Entonces, ha disminuido muchísimo con las vacunas todo esto de lo más grave, digamos, del HPV es el cáncer de cuello, porque se sabe que es el precursor del cáncer de cuello de útero. Ha disminuido muchísimo con lo de las vacunas, pero aún así todavía no se ha erradicado porque hay otros subtipos que también producen cáncer y que uno no se ha vacunado. Y una vez que tratás, digamos, ¿sigue estando o queda ahí? Sí, queda como dormido. Exactamente. Y depende qué tipo de lesión produzca. Por ejemplo, si vos adquirís un HPV benigno, lo que te va a producir son lesiones verrugosas, ¿sí? Entonces, esas verrugas uno las trata con un antirretroviral, una loción tópica o algún tratamiento por ahí a veces quirúrgico, con un láser, un bisturí, sacamos las lesiones. Estéticamente uno ve que ya no hay más lesiones, pero el virus sigue permaneciendo dormido. Entonces, ante cualquier baja inmunidad del paciente, puede provocar que las verrugas vuelvan a aparecer, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, el control siempre. Aquel paciente que tiene verrugas, esto puede pasar en la mujer como en el varón. El varón también puede tener lesiones verrugosas. Y estas son las que se contagian muchas veces por el contacto de piel a piel. ¿Sí? Este tipo de lesiones. Cuando uno tiene una lesión verrugosa, es el momento en que el virus está activo, ¿sí? Y si la otra persona tiene lo que nosotros llamamos una puerta de entrada, ¿sí? Una pequeña fisura, y esto va para relaciones vaginales, anales u orales, ¿sí? Porque también puede aparecer en la cavidad bucal este virus, ¿sí? Así que es importante esto, detectarlo y consultar rápidamente. ¿Y el tratamiento del HPV se hace tanto para el varón como para la mujer? Sí. O sea, la pareja sería. Sí. Generalmente lo trata el urólogo, y el tratamiento muchas veces es el mismo, darle una medicación vía oral y hacer un tratamiento. Claro, porque si no es como que sigue ahí, ¿no? Exactamente. Sí, lo importante es que si uno tiene una pareja que tiene una lesión verrugosa, volver a tener el contacto sexual una vez que ya la lesión haya desaparecido. Sí. Muy bien. Y ¿Otro tema? El herpes genital. El herpes genital también es sumamente común, muy frecuente, y esto produce lesiones como si fuesen llagas. El herpes genital es una lesión muy dolorosa, muy dolorosa. Y también el momento del contacto es cuando yo tengo la llaga, ¿sí? Ahí es el de contagio, perdón. Cuando yo tengo la llaga, ahí es donde yo contagio. Es muy difícil que en el caso de la mujer, por ejemplo, tenga relaciones en ese momento, porque realmente como es tan doloroso, lo que menos tiene ganas de tener relaciones. Pero cuando tenemos la lesión herpética, ahí es el momento donde más contagiamos. Y una pregunta frecuente en el consultorio es ¿cuándo me contagié? ¿Sí? Porque te puede pasar esto que hablábamos al principio. Yo tengo mi pareja con la que estoy habitualmente, pero a veces tengo relaciones esporádicas y hasta incluso con personas diferentes, que esto es uno de los factores de que por eso también está bastante en aumento las enfermedades de transmisión sexual. Entonces empiezan a sacar cuentas cuándo me contagié, ¿sí? Entonces tienen que saber que por ejemplo, el HIV o la sífilis, hay algunos, sobre todo los virales. A veces uno se puede hacer un estudio, anoche tuve una relación sexual o antes de anoche tuve una relación sexual sin protección, quiero saber si ya tengo HIV. No,
no es así. Hay un tiempo de ventana en el cual tenemos que esperar, incluso a veces, si el estudio da negativo, repetirlo hasta los 90 días, o sea, hasta 3 meses después, y algunos hablan hasta 6 meses posteriores a esto, ¿sí? Entonces, si yo tuve una relación sin protección y tengo dudas de si tengo enfermedades de transmisión sexual, tengo que darle este tiempo de por lo menos. Algunas lesiones aparecen a los 7, 10 días y hay otras que no voy a ver lesiones y va a aparecer en los estudios un tiempo después, ¿sí? Así que eso es importante también, ¿sí? Generalmente cuando aparece... Incertidumbre, sí, doctora. es la verdad que es así, porque uno ya tiene miedo, ¿viste? Y bueno, pero que ese miedo te lleva a que la próxima vez te cuides, ¿sí? Te cuides. Le salió como mamá, pero le salió muy, muy de mamá. Sí, yo siempre le digo, y o sea que ahora ¿qué va a hacer? No, prometo que me voy a cuidar. Sí, prometo que me voy a cuidar. Así que es importante eso, la protección es sumamente importante. Bueno, hepatitis B y C. Y la hepatitis en las también virales. es otro, también dentro de las enfermedades virales que también se transmiten a través de las relaciones sexuales, del compartir agujas, ¿sí? Sobre todo la hepatitis B, ¿sí? Después tenemos las infecciones bacterianas. A ver. Las infecciones bacterianas son las que van a afectar también mucho, sobre todo la fertilidad tanto del hombre como de la mujer, porque ahí vemos clamidia, gonorrea y la sífilis, ¿sí? Entonces son 3 infecciones importantes que, por suerte, estas infecciones las podemos detectar, tratar y curar, ¿sí? Entonces esto sí que quede claro, a diferencia de lo viral, que lo que hacemos es paliar el síntoma, pero el virus permanece en mí. Control siempre, toda la vida me tengo que controlar porque tuve HPV o porque tengo HIV o porque tuve un herpes, me tengo que controlar, ¿sí? Bueno, por supuesto que si tengo algo bacteriano también, pero sí tengo que tener la certeza de que si se detecta, me trato y me curo de la enfermedad. Me vuelvo a hacer el estudio y me va a dar negativo, excepto que me vuelva a contagiar. Claro. ¿Sí? Y lo que te va a dar la sífilis, a veces un marcador serológico que nosotros le llamamos que te queda como una memoria, digamos, en la sangre, pero ya sabemos que el paciente ha sido tratado, ¿sí? Y para nosotros son importantes estas enfermedades porque pueden producir enfermedades graves y afectar la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, ¿sí? Producen adherencias en las trompas, entonces esto no permite la unión del óvulo con el espermatozoide, ¿sí? O sea, tiene unas consecuencias. Tiene consecuencias que uno cree que no son graves, pero sin embargo sí a futuro, desde el consultorio de fertilidad, muchas veces nosotros investigamos estas enfermedades y a veces ahora nos da negativo, pero empezamos a preguntarle al paciente y tiene antecedentes de infecciones vaginales a repetición, sí, en algún momento tuve, o tuve un flujo así de esta manera y no hice tratamiento o no consulté en ese momento, entonces bueno, me hace sospechar sobre todo una enfermedad que por ahí se ha escuchado bastante, que es la enfermedad pélvica inflamatoria, la EPI. Generalmente la EPI es una enfermedad producida por gérmenes de transmisión sexual y que sí tiene consecuencias graves en la fertilidad de la mujer sobre todo. ¿Sí? Bien. Y después por último, tenemos los parásitos, que los parásitos los más comunes, porque ya no se escucha tanto lo de las ladillas, pero los más comunes son las tricomonas, que las tricomonas muchas veces las vemos más que en un exudado vaginal, cultivos de orina, a veces pedís una orina y hay un parásito nadando en la orina, en las muestras de Papa Nicolau, ¿sí? Así que eso también es importante hacer la detección y el tratamiento, que esto también se trata con antibióticos, tanto al hombre como a la mujer, y que se pueden curar, ¿sí? Y uno puede tener digamos estas enfermedades y o este virus, esta bacteria, digamos, y pasar mucho tiempo sin que se muestre, sin que haya un síntoma. Sí. Por eso muchas veces llegamos tarde. O sea, generalmente las enfermedades de transmisión sexual cursan de manera asintomática. Son pocas las veces que tenemos síntomas francos, que ahora vamos a decir,
pero son pocas las veces que tenemos síntomas francos. O sea, la mayoría de las veces las detectamos a través de los estudios o en la sangre, o le hicimos un PAP, o le hicimos un cultivo. O sea, si la paciente no tuvo o un herpes o una verruga, o no viene con un flujo que parece pus vaginal, o el varón que tiene una secreción como pus en el pene a través de la uretra, vos podés tener tranquilamente una de estas enfermedades y no saberlo, ¿sí? Y a veces las detectamos y ya ha producido estragos en el organismo del hombre o de la mujer, ¿sí? Así que importante el control, porque en los controles nosotros podemos detectar este tipo de enfermedades y que esto no lleve a producir síntomas. Y cuando los síntomas aparecen, y en esto quiero ser muy cauta, cuando empecé a poner todos los síntomas, dije, ¿digo o no digo? ¿Por qué? Porque no todo, en el caso, por ejemplo, cuando uno tiene una secreción vaginal, muchas mujeres tenemos secreción vaginal, ¿sí? Ahora, tiene características por ahí mucho más específicas, por eso hice hincapié en esto que parece como pus. O sea, no es esa secreción blanca, que a veces tiene blanca, amarillenta, transparente. O sea, no estén ahora todas las mujeres pensando, tengo secreción y tengo una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, muy cautos en eso. Y si tengo dudas, consulto. Claro, tengo dudas, pero que primero que no me asusto primero. Excepto que yo diga, tuve una relación riesgosa. Bueno, consulto, ¿sí? O sea, que no sea algo alarmante. Picazón o enrojecimiento de la zona de los genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Muchas mujeres tenemos picazón, a veces ardor, pero no significa siempre que esto sea una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Porque la cándida vaginal produce a veces picazón, produce ardor, ¿sí? Lo mismo los síntomas urinarios, a veces también ardor o dolor a la micción. O sea, cuando esto es algo realmente importante, descartando primero que no sea una infección urinaria, después buscamos a ver si no hay otra infección. Por eso haces esos pedidos así como un abanico de estudios como para ir descartando. Exactamente, o sea, hay síntomas que por ahí se parecen a otros síntomas que no son enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ante la duda, siempre primero consultar. Flujo con olor, por ejemplo, un olor que no es normal. Bueno, hay un germen que se llama Gardnerella, que no es una enfermedad de transmisión sexual, que produce un flujo con olor a pescado. Ese flujo no es normal, o sea, no es normal que uno tenga flujo con olor feo. Pero donde vos empezás a notar que es otro flujo o otro olor diferente, tengo dudas porque tuve una relación y no me cuidé, entonces consulto siempre. Por eso, cuidado con esto, ¿viste? El dolor abdominal, por ejemplo, tengo fiebre y dolor intenso abdominal, puedo estar cursando una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿sí? Pero siempre con mucho cuidado y ante la duda siempre consultar, ¿sí? Complicaciones que pueden provocar todo esto, ¿no? Hablábamos del feto, hablábamos del bebé, ¿no es cierto? Sí. También. Bueno, eso es re importante, por eso decía lo de la detección precoz, porque realmente las complicaciones en el bebé son graves, son tan graves que pueden llegar hasta la muerte del bebé, ¿sí? Entonces es sumamente importante que si estoy buscando un embarazo, hacerme un control preconcepcional. Si no me lo pude hacer, el control precoz en el primer trimestre me permite a mí que ya el médico en las primeras semanas de gestación pueda hacer un tratamiento para que después durante todo el embarazo pueda llegar a tomar conductas en el momento del parto y en el momento de la lactancia, porque puede producir complicaciones como neumonías, cegueras, sorderas, parálisis cerebral, bajo peso del recién nacido y hasta la muerte del bebé. Neumonía, estoy viendo infecciones de sangre. En la sangre, exactamente. Así que daño cerebral también. Sí. Así que son infecciones que pueden producir daños muy graves en el bebé. Así que este es un momento crucial, o sea, es muy importante. Otras complicaciones, a ver. Y hablamos de la fertilidad del hombre y de la mujer, así que la enfermedad pélvica puede llegar a producir daños en la fertilidad en la mujer y en el hombre también, pero puede producir, cuando tenemos infecciones de transmisión sexual, alteración de los espermatozoides. Así que eso es importante. El dolor pélvico crónico, o sea, años de dolor
años de dolor y que no ceden con nada, eso también son complicaciones. ¿Qué más tenemos para decirle? Los tratamientos, cáncer de ¿no? Cáncer de cervix, eso es importante, el HPV, cáncer de cervix. Eso es una complicación de uno de los HPV de alto riesgo, que también, si vos no te haces el PAP, no podés detectar si hay una lesión precancerosa. Así que importante el control. ¿Enfermedades cardiovasculares? Sí, la sífilis, por ejemplo, cuando tenés una sífilis tardía te puede provocar alteraciones cardíacas. Y acá en Misiones hay muchos pacientes con sífilis terciaria, ya que han pasado por chancro y por otras complicaciones entre neurológicas y cardiovasculares, ¿sí? Por las etapas tan tardías en que uno o llega al diagnóstico. Bueno, mayor riesgo de contraer VIH. Y sí, aquellas personas que tienen ya enfermedades de transmisión sexual, que como dijimos son más vulnerables, tienen más riesgo de contraer HIV. Tratamientos que nos contaban, ¿no? Antibióticos, antivirales. Exactamente. Depende de la infección, vamos a hacer un tratamiento con un antiviral o con un antibiótico, y esto que les remarqué al principio, de que hay enfermedades que podemos curar y hay enfermedades que solamente vamos a tratar y controlar los síntomas. Claro. ¿Sí? Eso quedó clarito, clarísimo. Ahora, ¿cómo prevenimos, doctora, esto? Bueno, lo principal, cuidarnos, aprender a cuidarnos con el preservativo y el uso correcto del preservativo, desde el inicio hasta el final de la relación sexual, porque no solamente te protege a veces como método del embarazo, sino como un método de barrera para las enfermedades de transmisión sexual, siempre y cuando esté bien usado. Les dije que también puede haber contacto de piel a piel, tenemos que mirar que la persona o la pareja que está con nosotros no tenga otras lesiones, porque el preservativo cubre una parte del órgano genital, pero no todo, y puede haber lesiones en otro lugar que no los cubre el preservativo y puedo llegar a tener contagio también, ¿sí? Pero bueno, en principio la mayoría las podemos prevenir a través del uso correcto del preservativo, ¿sí? Muy bien, bueno, acá entre lo que dice es limitar el número de parejas sexuales, ¿no es cierto? Bueno, pero si, digamos, sos, como decía la abuela, la promiscuidad está asociada al aumento de enfermedades o al riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Ahora, si uno se cuida, o sea, yo no soy nadie para decirle nada, claro, pero por lo menos cuidarse, porque si yo tengo múltiples parejas sexuales y no me cuido, porque esto pasa, esto que yo te dije, ¿cuándo fue? Porque la semana pasada estuvo con una pareja, la semana anterior fue con otra, la semana anterior fue con otra. ¿Cuándo pudo haber sido? Es porque realmente ha tenido diferentes parejas sexuales y no se ha cuidado. Por eso la duda. Claro. Y esta duda que yo te estoy contando ahora es una duda real, o sea, no es que estoy inventando un caso, pasa. Y lo más importante acá es cuidarse, no importa si, por supuesto que uno trata a veces por ahí de evitar, porque uno no sabe qué te depara la vida con las parejas. Pero totalmente. Bueno. ¿Pruebas regulares? Y en las pruebas regulares de enfermedades de transmisión sexual se refiere a que vos te hagas los chequeos o los controles, ¿sí? De manera periódica, para que uno pueda llegar a detectarlos a tiempo, ¿sí? Y acá es una recomendación que he pensado: no beber alcohol o drogas en exceso con las relaciones sexuales. Sí, porque eso lleva... Para ser más consciente. Exactamente, uno pierde la conciencia. Hay que tener cuidado con eso, porque hoy los adolescentes comienzan a tener relaciones desde edades muy tempranas, desde los 12, 13 años, beben alcohol, por ahí más alcohol que drogas, pero beben alcohol, ¿sí? Y realmente pasa que hay, en el caso mío, que yo veo a las niñas en el consultorio o las chicas jóvenes que no saben qué hicieron, ¿sí? No saben con quién estuvieron, ¿sí? Entonces, el exceso del alcohol o el exceso de las drogas nos lleva a veces a esto. Realmente no saben, no sé qué hice, no sé con quién estuve. Qué triste también esto, ¿no? Doctora, ¿no? De decir, bueno, son adolescentes, recién arrancan su vida.
digamos, tienen todo por delante, está en nuestras manos, en la de los adultos, de los papás, yo que soy mamá adolescente, todo el tiempo recalcar. Y el por qué uno, o sea, hoy no puede uno decir no tomes alcohol, no pruebes, porque lo van a terminar haciendo. Pero por lo menos explicarle cuáles pueden ser las consecuencias. Porque cuando yo tenía 15 años, a mí nadie me explicó cuáles eran las consecuencias. ¿Sí? Nadie me explicó. Aún teniendo padres profesionales, nadie, ni siquiera de cómo me tenía que cuidar para no quedarme embarazada. ¿Sí? Entonces los tiempos han cambiado y todos nosotros hoy vamos aprendiendo un montón de cosas que yo creo que cuando éramos chicas la preocupación era que que sobre todo los padres de niñas eran que no quedaran embarazadas. Claro. Esa era la preocupación. Y ahora que nosotros nos toca criar adolescentes, la preocupación más allá de que no, por ejemplo, si tenés un varón que no deje a alguna chica embarazada, es lo otro también, es todo esto que acabamos de hablar, ¿no es cierto? Porque hasta un chico es una bendición al lado de todo esto. A eso voy, ¿no es cierto? Porque lo trágico en mi época era que, no sé, tuvieras 15, 16 años y que quedaras embarazada. Era lo más trágico que podía pasarte. Ahora, viendo todo este panorama que nos contaste y que estamos charlando y demás, y bueno, es algo como muy pequeñito a todo lo que te puede llegar a pasar, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, y en la vacunación también que vos me preguntaste hoy, eso también es un método preventivo, sobre todo para el HPV, o sea, vacunar a todos los chicos. Y está en el calendario de vacunación. Exactamente, hoy está en el calendario de vacunación. Y me ha pasado también que hay chicas que no han ingresado por la edad, porque la vacuna está desde el año 2000, y ya va a ser más de 10 años, 2013 o 12, que han tenido HPV y que no se han vacunado. Bueno, pues se pueden vacunar igual, ¿sí? Por esto que les dije que hay un abanico de subtipos virales, así que todas aquellas mujeres que quieran vacunarse, que se pueden vacunar. Eso también es un buen dato. Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno, nunca dejar de cuidarse igual. Totalmente. ¿Sí? A cuidarse entonces. Bueno, Doc, gracias por traernos esto, y la verdad que siempre decimos que la información, que a veces vos decís, bueno, pero esto lo sabemos, y hay gente que lo sabe y no toma conciencia también que está bueno de repasar, cuidarse, enseñar a nuestros hijos sobre todo, ¿no? Sí. La importancia que tiene que ver con esto de las enfermedades, las relaciones sexuales, lo que transmite, digamos, ¿no? Es así. Así que bueno, en los controles, como dice usted. Claro, yo insisto, tienen que venir a los controles, porque la prevención ahí es donde radica todo. Muy bien, bueno, ¿la encontramos en el Policlínico? Sí, ahí estaré. En el Policlínico los días lunes a las 14 horas. A las 14 horas, muy bien. Bueno, y en sus otras labores. Y estoy en CREAR, ¿en la clínica? En la clínica CREAR de medicina reproductiva también, y los martes y viernes en el Sanatorio Gorati. Muy bien, bueno, un placer como siempre. Gracias, igualmente. ¿Te esperamos próximamente o nos tomamos solo unos días de descanso? Nos tomamos unos días, pero igual próximamente voy a estar. Muy bien, bueno, te esperamos. Te esperamos entonces. Muchas gracias, Mariana. Gracias. Seguimos avanzando nosotros en Radio Identidad. Nuestra provincia es hermosa. Recórrela con responsabilidad. En las rutas, maneja con cuidado. Recordá llevar